Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la antijuridicidad. Ya hemos hablado de todos los aspectos relativos a la tipicidad en materia penal. Vimos la parte objetiva, la parte subjetiva y digamos que en resumidas cuentas la tipicidad tiene que ver con verificar que concurran en un comportamiento específico todos los requisitos descriptivos de una norma jurídica. Y entre ellos también habríamos de dejar incluidos los aspectos relativos al dolo o la culpa, si entendemos entonces que los aspectos subjetivos le dan sentido a los objetivos, como habíamos dicho cuando hablamos de el último de los temas que conversamos. Ahora, en cuanto a la antijuridicidad, vamos a decir que hay muchas maneras de entender la antijuridicidad o de entender su función en la teoría del delito e incluso de considerarle o no un concepto distinto de la tipicidad o considerarle, digamos, un requisito adicional a la tipicidad para efectos de analizar la sistemática de la teoría del delito. Recuerden ustedes que para efectos meramente, digamos, de aprendizaje, hemos dividido el delito en las categorías clásicas que incluso hasta el mismo Código Penal nos sugiere: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, y al final vamos a hablar de la necesidad de pena. Ya miramos todos los aspectos de la tipicidad, dijimos que había unos objetivos, tiene que ver con el sujeto activo, autoría, participación, la acción o la omisión típica, temas relativos a la consumación, vimos la tentativa, temas incluso relativos a la concurrencia de delitos, vimos algo sobre el concurso y los aspectos subjetivos, digamos, sobre todo. Ahora, ¿qué pasa? Que a la manera clásica, como hemos estudiado la teoría del delito, hemos entendido que es como si se fueran subiendo escalones, que cada vez que se va confirmando la presencia de un escalón, vamos ganando terreno hasta el momento en que llegamos al último de los escalones, que una vez que ya lleguemos a esa cima, ese comportamiento entonces le podríamos llamar delito. El primero de esos escalones, recordemos, era el de la tipicidad, el segundo era el de la antijuridicidad, el tercero el de la culpabilidad y el último vamos a llamarlo necesidad de pena. Entonces, recordando un poco esta lógica, que no necesariamente es la teoría del delito como debe entenderla todo el mundo, sino que es la manera más fácil de aproximarnos a las concepciones sobre lo que debemos entender o lo que podríamos entender por delito. Obviamente que además de ello, siendo cautelosos en que muchos de estos conceptos pues tienen muchas propuestas desde el punto de vista académico, dogmático, para por ejemplo unir algunas de estas categorías en una sola o mantenerlas así como clásicamente se ha considerado. Esta es la manera más fácil de tratarlas de aprender y más adelante vamos viendo cuáles es que son entonces esas propuestas de unificar algunas de ellas o de interpretarlas o entender digamos ya en la sistemática o en las teorías de la imputación moderna. Entonces habíamos dicho la tipicidad, que fue lo primero que ya nosotros hemos trabajado. Básicamente la conducta vemos que si concurren los elementos de la tipicidad que ya hemos visto, subimos este escalón y vamos al escalón de la antijuridicidad. Y de entrada digamos, ¿cuándo hay una conducta antijurídica o cuándo nos podemos parar sobre ese escalón? O mejor, ¿cuándo podríamos decir ese comportamiento que ya vimos que sí es típico, además de típico, es antijurídico? Vamos a partir de una definición que es una definición simple, y por simple no significa incorrecta, sino que es una definición que nos permite aproximarnos al concepto sin que esa sea, digamos, la definición que ustedes deban adoptar como si fuera la verdad o como si no hubiera otra manera de entender la antijuridicidad. Esta es una manera fácil de aproximarnos al concepto y es la vulneración o puesta en peligro sin justa causa de un bien jurídico. Vulneración o puesta en peligro sin justa causa de un bien jurídico es una definición que pudiéramos llamarla clásica. En la actualidad podría haber otras definiciones dependiendo un poco de ciertas concepciones sobre el delito. Hay quienes sostienen que el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino comportamientos, expectativas de comportamientos o modelos de comportamientos.
Y para ellos, digamos, la antijuridicidad tendrá un poco que ver con la vulneración a la expectativa de un comportamiento, pero entonces ya vamos a ver un poco más adelante esto. Por lo pronto, esta es una definición que nos permite aproximarnos más fácil a la comprensión del bien jurídico, un poco a la concepción de la antijuridicidad, y vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. A mata a B, el que matare a otro, A es un autor directo, B muere a causa del comportamiento de A, hay un nexo de causalidad o de imputación claro, y de entrada entonces podríamos decir el comportamiento fue doloso, entonces tenemos una conducta típica, ¿sí? Doloso porque A quería matar a B. Pero para ver si es antijurídica tenemos que ver cuál era el bien jurídico. El bien jurídico entonces en este caso sería la vida de B, y habría que mirar si se vulneró sin justa causa, porque lo pudo haber matado, por ejemplo, en legítima defensa. Y la legítima defensa se consideraría una justa causa. Fíjense ustedes que si lo mató en legítima defensa, el comportamiento podría, como lo estamos viendo, considerarse un comportamiento típico, pero no antijurídico. Es por eso que hay quienes sostienen que puede haber una separación entre tipicidad y antijuridicidad, entendiendo la tipicidad básicamente como la coincidencia del comportamiento que se da en la realidad con aquel que dice la norma jurídica. Pero más allá de eso, fíjense ustedes que hay muchos más aspectos que analizar de ese comportamiento para poder ir avanzando en el análisis de si es o no delito o una conducta punible. Ejemplo, lo que acabamos de decir, si fue sin justa causa el comportamiento. Porque si hubo una justa causa luego, entonces el comportamiento no puede ser antijurídico. Entonces, tenemos que, para poder entenderlo de una manera más fácil, mirar lo siguiente. ¿Qué es un bien jurídico? Es lo primero de lo que tenemos que hablar. Y mirar en qué consiste la vulneración o puesta en peligro de ese bien jurídico. Hablaremos de un concepto que la doctrina y la jurisprudencia han denominado antijuridicidad formal y material. Y también habrá que mirar cuándo esa vulneración o puesta en peligro sería sin justa causa, es decir, cuándo habría justas causas para vulnerar o poner en peligro bienes jurídicos. Y si entendemos entonces este concepto, ya se nos puede abrir un paso con mucha más facilidad otras maneras de entender lo que podemos llamar entonces antijuridicidad. Entonces vamos a arrancar por el comienzo, por la sistemática, el mapa por el que estamos caminando. La tipicidad ya dijimos que es el concepto más amplio, para algunos es un filtro, como una especie de sedazo, una especie de colador, por donde solamente entran los comportamientos que el legislador ha descrito de manera rigurosa como típicos o prohibidos. Una vez que pasan por ese colador, vamos a analizar otro segundo colador que pudiera ser más fino, más delgado, que es el de antijuridicidad. Según eso, fíjense, esta es una manera de entender la teoría del delito, que el comportamiento es típico y luego de típico vamos a ver si es antijurídico. Es decir, que son dos conceptos separados. Fíjense que dicho esto, entonces podemos decir de la tipicidad, si entendemos que el delito es esto, una conducta típica, antijurídica y culpable, le estaríamos atribuyendo a la tipicidad una función que pudiéramos llamar función indiciaria. ¿Cómo así que función indiciaria? Cuando decimos función indiciaria, fíjense lo siguiente, si un comportamiento pasa por el colador de la tipicidad, podría también pasar por el de la antijuridicidad. Fíjense que si un comportamiento logra pasar por ahí, puede que también pase por el otro. Fíjense que si decimos que la tipicidad es una especie de colador, significa que, bueno, si ya algo pudo pasar por allí, quizás pueda pasar también por el colador de la antijuridicidad. O dicho de otro modo, un comportamiento típico nos puede dar la impresión de que también es antijurídico. Aquello que sea típico probablemente también sea antijurídico. O mejor, si A mata a B, ese comportamiento que vemos de bulto o de entrada que podría ser típico, seguramente fue antijurídico. Fíjense que cuando decimos que la tipicidad es indiciaria, es porque nos sirve para establecer que un comportamiento podría ser antijurídico. Nos sirve como una base, como digamos, fíjense, es un escalón que si ya estamos parados sobre él, estamos mucho más cerca de la antijuridicidad que si no estuviéramos parados en ese escalón. Y cuando decimos tipicidad indiciaria, yo les voy a poner el ejemplo clásico de todos los manuales.
Es porque podemos, cuando vemos el humo, eso nos sirve de indicio para establecer que hay fuego. Puede que haya humo que no sea por causa de fuego, sino por otra causa. Puede que sea simplemente vapor, puede que sea cualquier otra manifestación, qué sé yo, física. Pero cuando vemos humo, digamos que eso es un indicio que nos dice que lo más probable es que haya fuego. Entonces la tipicidad cumple esa función del humo. Si ya vemos que el comportamiento se adecua a una descripción normativa, eso es el humo. Y eso significa que si vamos a indagar más, a lo mejor vamos a encontrar el foco del incendio. Y ese foco es la antijuridicidad. Esa es una manera de entender, digamos, la estructura de la teoría del delito. La conducta es típica, antijurídica, luego vamos a ver si es culpable. Y como les decía entonces, fíjense que ya habiendo visto los aspectos de la tipicidad, ya podemos ir mirando cositas sobre las funciones del tipo penal, que este es el primero de los temas que debemos, digamos, dejar conversados antes de abordar lo otro de la antijuridicidad. ¿Para qué nos sirve la tipicidad entonces según esto que estamos viendo? De acuerdo a los principios clásicos que vimos al principio del curso, la tipicidad nos sirve como garantía de la libertad ciudadana. Que fíjense que en la medida en que los comportamientos están claramente descritos, si yo sé lo que no puedo hacer, significa que tengo claro lo que sí puedo hacer. Tiene una función de, digamos, garantizadora, o de garantía mejor. Tiene una función limitadora también en la medida en que, de alguna manera, sirve como, es como la barrera al poder punitivo. Y es que el Estado no puede traspasar aquello que está definido por las fronteras del tipo penal. Cumple funciones sistematizadoras. Fíjense que la tipicidad nos sirve para clasificar los tipos penales, clasificar los tipos de tentativa, mirar temas de concursos, etcétera. Digamos que ya son funciones sistemáticas un poco más académicas. La tipicidad, fíjense que sirve para muchas cosas. Y una de esas cosas para las que podría servir una función que se le puede atribuir a la tipicidad sería la función de indicio, de antijuridicidad, y en esa medida llamaríamos a la tipicidad indiciaria. O digamos que si esto es así, ¿cómo se entendería la teoría del delito? Como una teoría que estaría compuesta de una figura que se llama la tipicidad como indicio de antijuridicidad, una antijuridicidad que, una vez verificados los requisitos de la antijuridicidad, entonces es otro concepto distinto de la antijuridicidad, y luego vamos a ver si la conducta además de eso es culpable. Hasta ahí todo parece muy claro, ¿cierto? Pero les quiero, digamos, introducir en otra discusión que nos enreda un poco este tema de la teoría del delito. Yo les voy a confesar que cuando yo estudié esto en el pregrado no lo entendí. Lo vine a entender muy tarde y obviamente siempre la comprensión de esto está limitada. Este es un tema que para mí era ladrilludo y yo les voy a pedir mucha paciencia porque para mí fue difícil entenderlo y puede ser un poco difícil también explicarlo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Hasta ahí está claro, digamos, en esa concepción de la idea de delito, un comportamiento es típico si coincide con lo que dice la norma, pero podría coincidir con la norma y no ser injusto, es decir, podría haber una justa causa o podría sencillamente no vulnerar de manera directa el bien jurídico. Piensen ustedes en un comportamiento donde no se vulneraría el bien jurídico, como cuando yo le causo una lesión a otra persona, pero es una lesión que esa persona quiso que yo le causara. Por ejemplo, yo soy una persona que pone piercings, alguien va y me dice, necesito que me perfore la nariz, y yo se la perforo, le estoy causando una lesión. Entonces fíjense que hay una conducta típica en esa medida, pero no estoy vulnerando el bien jurídico sin justa causa porque tengo la autorización de esa persona. O puede haber casos que, quizás este era el caso que yo quería poner mejor, donde mi comportamiento aparentemente es típico, pero no vulnera el bien jurídico. Enseguida vamos a hablar un poco del bien jurídico, pero les quiero poner de mejor manera este ejemplo. Si lo que se protege en el delito de porte de armas es la seguridad, es posible que yo en mi casa tenga un arma que sea, digamos, una herencia de mi tatarabuelo, un arma que él trajo por allá de la guerra de Corea. Yo la tengo en una urna de cristal, digamos, con temperatura controlada, la tengo para que mis amigos la puedan ver, la tengo por allá empotrada en un muro arriba, como los que guardan cabezas de león disecadas, y yo lo que quiero es simplemente tener el recuerdo. Fíjense que
Yo estoy haciendo un porte de armas ilegal, no tengo autorización para portar el arma, pero eso de manera clara no vulnera la seguridad pública. Habría que decir que mi comportamiento es típico, según esta teoría, pero no sería antijurídico, porque fíjense que no vulnera el bien jurídico, no lo vulnera, no lo pone en peligro de manera efectiva, como se espera de un comportamiento antijurídico. Ahora, vamos a ver qué dicen otras personas frente a la teoría del delito, que digamos que ha sido una pugna interesante frente al modo de entender si este verdaderamente es el camino para establecer si una conducta es delito o es punible. Hay quienes dicen no, la tipicidad y la antijuridicidad son el mismo concepto. Y ojo a esto, antes de ir a eso, vamos a decir lo siguiente, esos dos ejemplos que puse, el del piercing y el del arma, serían ejemplos de conducta típica que no es antijurídica. ¿Dónde se quedarían? Se quedarían acá. Aquí tenemos este escalón, aquí tenemos el otro escalón de la antijuridicidad, aquí el de la culpabilidad. Esos comportamientos se quedarían acá. El comportamiento del piercing. Estoy vulnerando con justa causa porque tengo autorización de la persona. Mi conducta es típica porque sí estoy causando una lesión, pero no es antijurídica, o sea que se queda por fuera del siguiente filtro. El otro caso del arma de fuego que está por allá en la finca. Fíjense que no vulnera el bien jurídico, así que es típica la conducta, pero no sube al siguiente escalón de la antijuridicidad. Bueno, hecho eso, hay que decir que hay quienes le atribuyen otra función al tipo. Y es que el tipo penal no es un indicio de la antijuridicidad, sino que dicen lo siguiente. Para que un comportamiento se pueda considerar típico, de una vez hay que mirar si es antijurídico. Porque si el comportamiento no es antijurídico, pues sería, digamos, tonto decir que es típico. Me explico. Si yo estoy abriéndole el roto a una persona para el piercing, ese comportamiento sí dice lo que dice la norma, causa una lesión a otro, pero lo estoy haciendo con justa causa, así que yo realmente no estoy causando una lesión. Es decir, que para poder darle sentido a la tipicidad es necesario anticiparse a analizar la antijuridicidad, y si la conducta es antijurídica, ahí sí podríamos decir que es típica. Es decir, que la tipicidad y la antijuridicidad deben ser un solo concepto, y en esa medida podríamos decir que la conducta o el delito no es un comportamiento típico, antijurídico, como si fueran dos conceptos, sino que la conducta punible es un comportamiento típicamente antijurídico y culpable. Es decir, típicamente antijurídico es como una manera, digamos, lingüística que realmente a mí me parece simplemente confusa, de tratar de unir la tipicidad con la antijuridicidad. En la actualidad se le conoce como el injusto penal, y es una categoría que pretende, digamos, un poco eludir la disputa entre si tipicidad y antijuridicidad son lo mismo o no, diciendo que tipicidad más antijuridicidad es injusto penal y no nos importa si es el uno requisito del otro o no. Pero bueno, antes de eso vamos a tratar de dejarlo lo más claro posible. Entonces, ¿de dónde surge esa idea de que para que un comportamiento se pueda considerar típico, de entrada habría que mirar si sí es antijurídico? Surge de la siguiente idea que tiene muchísimo sentido. La idea que tiene muchísimo sentido es la siguiente. Un comportamiento no puede estar prohibido en el tipo penal y permitido en otra norma jurídica del mismo Código Penal, porque un comportamiento no puede estar a la vez prohibido y permitido. Me explico. Hay normas en el Código Penal que nos autorizan a vulnerar bienes jurídicos, como por ejemplo esta que les acabo de decir, cuando actúo con autorización del titular del bien jurídico, o por ejemplo en legítima defensa, que es el clásico ejemplo del comportamiento que no es injusto, o mejor, que es justo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo mato A mata a B, en la teoría clásica que les acabo de señalar, hay tipicidad, pero no antijuridicidad, porque hay justa causa, digamos, si se hace en legítima defensa. Pero ¿qué nos dicen los partidarios de la otra teoría? Nos dicen, eso no tiene sentido, porque si lo mató en legítima defensa, luego su comportamiento no estaba prohibido, así que ni siquiera es típico. La tipicidad no es solamente el pedacito que dice el que matare a otro, sino que es que hay que analizarla a la luz de los demás preceptos normativos del Código Penal. Por ejemplo, aquel que dice que si se mata en legítima defensa, pues no habrá conducta injusta. Así que la tipicidad
no se debería separar de la antijuridicidad para guardar, digamos, alguna coherencia, digamos, en el lenguaje prescriptivo, o mejor, en las normas jurídicas, al punto de mejor entender que un comportamiento típico es aquel que de una vez podemos decir es antijurídico. Así que el elemento injusticia de la definición de antijuridicidad, vulneración o puesta en peligro sin justa causa del bien jurídico, ese concepto podríamos decir, ese es un elemento de la tipicidad. Si el comportamiento es justo o no. Así que analizamos en sede de tipicidad si había una justa causa o no. Si había una justa causa para que el comportamiento se llevara a cabo, entonces la conducta no será ni siquiera típica, ¿sí? ¿Quiénes defienden eso? Digamos, o cómo se entiende ese concepto en este orden o en esta, digámoslo así, estructura del delito. Se entendería de la siguiente manera. La tipicidad y la antijuridicidad serían entonces un solo concepto más grueso, más rico, más completo, pero equivaldrían, serían lo mismo. Antijuridicidad y tipicidad serían el mismo concepto, y en ese caso la tipicidad no es un indicio de la antijuridicidad, sino que sería el fundamento de la antijuridicidad. Porque para poder decir que un comportamiento es típico, debe ser antijurídico. Si no, no sería típico. Entonces, la tipicidad no es que sea un concepto aparte de la antijuridicidad, sino que se amalgamarían para ser un macroconcepto que le podemos llamar tipo de injusto, injusto penal. Algunos le han llamado tipicidad conglobante, o sea que de alguna manera absorbe o congloba la antijuridicidad. Y hay una teoría que, a mí me parece que no es muy diferente de esto, que habla de los elementos negativos de la tipicidad para referirse a la antijuridicidad. Me explico. Fíjense que la tipicidad tiene unos elementos que vamos a llamar positivos, y es los que vamos chuleando. Hay sujeto activo, autor o partícipe, sujeto pasivo, hay conducta típica, hay resultado, nexo de causalidad, dolo, culpa. Si yo voy chuleando, estoy, digamos, haciendo una lista de chequeo, esos son los elementos positivos. Pero la tipicidad tiene unos elementos negativos, y es unos, digamos, presupuestos que si yo los chuleo, lo que hago es, en vez de afirmar la tipicidad, la niego. ¿Cuáles son esos elementos? Las causales de justificación. O aquellos elementos, perdón, que eliminarían este macroconcepto. Por ejemplo, la legítima defensa. Por ejemplo, la autorización del titular del bien jurídico. Así que todos esos elementos que trae el Código Penal y que vamos a estudiar a continuación, que de alguna manera pudieran eliminar o bien la tipicidad o la antijuridicidad, esos realmente no es que sean elementos de la antijuridicidad o de la tipicidad, sino que son elementos que removerían esa posibilidad de yo continuar con la lista de chequeo desde la tipicidad. Así que ello parte de la idea que les acabo de decir, que un comportamiento no puede estar prohibido en el tipo, pero autorizado en la antijuridicidad. Así que si en la antijuridicidad está autorizado, básicamente, supongamos que aquí hay un comportamiento autorizado, ese comportamiento que aquí está autorizado rompe el juicio de tipicidad. Y esa es una manera, digamos, un poco de meterle sistemática a la idea de que la tipicidad cobra sentido siempre y cuando el comportamiento de entrada sea antijurídico. Entonces, cuando decimos, esta es una definición y esta es una pelea clásica, ¿qué se le daría a estas categorías? Y es que el delito es una conducta típicamente antijurídica y culpable. En esa medida, esa definición le asigna al tipo penal una función de fundamento de la antijuridicidad. Así que no habría una conducta que sea típica pero no antijurídica. Bien, hecha esa introducción, que no les voy a enredar ni con autores ni con más cosas, ya lo podemos conversar en nuestras reuniones. Simplemente lo que yo quería es que tratáramos de aproximarnos un poco a eso básico, pero esa discusión es importante porque es, digamos, de la historia, de la evolución del concepto de delito, de la sistemática, de los conceptos del tipo penal. Y me parece que hay que entenderla. En la actualidad, se los digo de una vez, todo tiende a ser entendido de esta manera. La tipicidad y la antijuridicidad son un concepto
que lo vamos a llamar injusto penal, tipo de injusto. Y entonces normalmente los modernos, digamos, doctrinantes de derecho penal e incluso en mucha jurisprudencia ya no se habla de típico, antijurídico, sino que se habla de injusto, culpable y punible o merecedor de pena. Entonces ya aquí vamos, fíjense que yo se los prometí, vamos a ir enredando un poco más la pita, pero vamos haciéndolo despacio. Bien, dicho eso, vamos a tratar de avanzar un poco más. Independientemente un poco de si seguimos una teoría, digamos la clásica que habla de la tripartición típica, antijurídica y culpable, o la otra que habla de típicamente antijurídica y culpable, lo cierto es que nos toca en ambos casos entender el concepto de antijuridicidad, que se puede estudiar inclusive en cualquiera de las dos tesis que sigamos. Vulneración o puesta en peligro sin justa causa de un buen jurídico. Bueno, antes de pasar a esto, olvidaba que había, digamos, un clásico ejemplo donde se aborda la discusión de los doctrinantes que defienden una u otra. Los que defienden que la tipicidad sí es distinta a la antijuridicidad, que sí es un indicio de antijuridicidad, nos dicen esto. Es que si A mata a B, hay un muerto. A mató a B, esa conducta es típica. Puede que sea en legítima defensa, pero es una conducta que es relevante para el derecho penal y debe serlo porque hay un muerto. Entonces ellos dicen, no es lo mismo matar una mosca que matar a una persona en legítima defensa. Valorativamente o por lo menos socialmente, ese es un comportamiento que tiene relevancia social y la debe tener también jurídico penal para llamarle al menos un comportamiento típico, así no sea antijurídico. Y a esto le contestan los de la segunda teoría que proponen que la tipicidad y la antijuridicidad sean el mismo concepto. Dicen, la verdad sí es lo mismo matar a una mosca que a una persona en legítima defensa, porque es un comportamiento autorizado, ambos están autorizados por el derecho penal. Es lo mismo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, religioso, espiritual. Sí hay diferencia, pero no desde el punto de vista jurídico, porque donde hay una justificación, da igual el resultado. Entonces, más o menos, ahí se trata de representar un poco más concretamente esa discusión con el caso de la mosca. Bien, vamos a mirar entonces un poco más el tema de la vulneración o puesta en peligro sin justa causa. Decimos que para abordar esta discusión, de lo primero que hay que hablar o tratar de entender es del concepto de bien jurídico. ¿Qué diablos es un bien jurídico? Vean, ustedes no se imaginan la cantidad de enredos que hay con el bien jurídico en la actualidad. Uno se vuelve loco tratando de mirar qué diablos es un bien jurídico si uno se pone por allá a mirar la menuda de lo que actualmente se discute. Yo creo que les he propuesto pensar que, por ejemplo, los delitos de manipulación genética, los delitos ambientales, o en muchos delitos, por ejemplo, relativos a la manipulación de cadáveres, en la misma desaparición forzada, que es un delito que se sigue realizando a pesar de que el desaparecido ya esté muerto. ¿Qué es lo que protege la norma? Entonces los penalistas se dan una pela que ustedes no se imaginan en la actualidad tratando de establecer cuáles son los bienes jurídicos. Y les quiero advertir de entrada que es una discusión compleja, pero que vamos a tratar de partir de lo básico. Partiendo de lo básico vamos a decir lo siguiente. Un bien jurídico es el interés que se protege en la norma, el interés social que pretende proteger la norma jurídica. Así que fíjense, es el objetivo del tipo penal. El tipo penal existe porque hay un interés que se quiere proteger, por ejemplo, en el que matare a otro. El objetivo que se busca proteger ahí es la vida humana independiente. Fíjense. Así que si lo entendemos como el interés social o el interés relevante, digamos, valorativo que el legislador ha encontrado que amerita protección, a eso le llamaríamos bien jurídico. Cuando decimos bien jurídico, fíjense que de entrada al principio se nos ocurría un poco la idea de un bien, es una cosa mueble o una cosa inmueble, como nos explicaron en el derecho civil. Un bien es algo tangible o un bien es algo que genera felicidad o que se puede palpar o digamos, interactuar con él empíricamente. Y realmente ese concepto de bien no es el que nosotros podemos actualmente entender por bien jurídico. Cuando hablamos en el derecho penal de bien jurídico, estamos hablando de un concepto, digamos, más un poco etéreo, un poco menos concreto o corporal que el de los bienes del derecho civil. ¿Por qué? Porque si bien los bienes del derecho civil pueden ser bienes jurídicos penales, por ejemplo el patrimonio, mi automóvil,
mi billetera, yo qué sé, mi marcador, son bienes, son cosas que son bienes civiles y también podrían ser bienes jurídicos, pero para ser bienes jurídicos, entonces el derecho penal los protege porque también los considera intereses socialmente relevantes. Entonces, bien, los bienes civiles pueden ser bienes jurídicos entonces, pero no todos los bienes jurídicos lo son porque sean bienes civiles. Vamos a ver ejemplo, la libertad. La libertad no es un bien civil, la libertad no se puede cuantificar, no se puede, digamos, materializar corporal o empíricamente o cuantificar, pero sí es un bien jurídico en la medida en que es un interés social de relevancia pública, jurídico-penal, que se protege a través de varios tipos penales, como por ejemplo el secuestro, y entre otros ejemplos podríamos poner, por ejemplo, la fe pública, la seguridad pública, qué sé yo, que son intereses sociales relevantes que no pertenecen, por ejemplo, a un sujeto. Porque recuerden, fíjense hacia dónde estamos yendo, puede haber bienes patrimoniales como los del derecho civil que normalmente son individuales, es decir, que le pertenecen a alguien, no se pueden radicar en cabeza de una persona, pero también puede haber o habría bienes que son supraindividuales o colectivos, que fíjense, como el medio ambiente, que no los podemos aterrizar en la titularidad concreta de X, Y o Z sujeto, pero sí son intereses socialmente relevantes. Entonces fíjense, el bien jurídico no necesariamente es el bien civil, vamos a decir es un interés importante, tan importante que se protege a través de la amenaza penal. Y entonces por eso vamos a ir viendo algunas características. Primero, se pueden clasificar entre individuales o supraindividuales o bienes jurídicos individuales o colectivos. Ya sabemos, por ejemplo, la seguridad pública, la fe pública son colectivos, trascienden el interés de un individuo, lo mismo que la salud pública. Ahorita, digamos, en este tema de la pandemia, la salud pública es un interés colectivo y es un bien jurídico, ¿sí? O por lo menos en la manera clásica se entendería así. Bien, pero hasta ahí vamos correctamente bien. El problema es el siguiente. Bueno, ¿cuáles son los bienes jurídicos? ¿Dónde está la lista de bienes jurídicos para yo chequear en el Código Penal cuáles de esos delitos que trae el Código Penal de verdad sí están asociados a un bien jurídico de esa lista? Y ahí es donde está el problema, porque usted se pone a ver en los manuales de derecho penal y hay unos autores que dicen los bienes jurídicos tienen que tener estos requisitos y otros dicen no, mejor estos otros. ¿Qué requisitos habituales? Hay unos que dicen sean condiciones sociales sin las cuales no se puede vivir en sociedad de manera pacífica. Y está bien, sí, el problema es que aterricemos eso a los casos concretos. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿será que sin la fe pública se puede vivir bien en la sociedad? Es decir, eliminamos los delitos de falsedad en documento público, la falsedad, perdón, en falso testimonio, etcétera. Puede que no se viva tan bien, pero se pueda vivir. Entonces, ¿qué diablos? ¿Qué hacemos con ese problema? Hay otros que dicen no. Son aquellos, o pueden ser solamente bienes jurídicos, aquellos que pertenecen a los derechos esenciales de un individuo o que siendo colectivos se puedan de alguna manera reconducir a personas concretas que puedan verse afectadas de manera concreta. Es decir, por ejemplo, en el tema de la salud pública, solamente podrá ser salud pública un bien jurídico cuando pueda afectar de manera concreta a determinadas personas y no a indeterminadas personas. Sería, digamos, un concepto donde quedaría por fuera, por ejemplo, el medio ambiente. Porque si yo, por ejemplo, contamino, difícilmente yo pueda decir que esa contaminación afecta a A, B, A, C y a D, sino que podría afectar a toda la humanidad y eso sería un poco, digamos, inabarcable. Pero como les digo, ese es un concepto. Hay otros que dicen, bueno, no, los bienes jurídicos no vamos a decir cuáles son o qué características tiene, sino cuáles características no podría tener, ¿sí? Que esa es como la más interesante de las, o por lo menos una de las más acogidas ideas. No digamos qué requisitos debe tener un bien jurídico, sino cuáles no podría tener. Entonces, por ejemplo, los bienes jurídicos no pueden ser
aspectos asociados a la moral o a las buenas costumbres, es decir, que no se debe bajo ninguna circunstancia